Les comparto el ejercicio que me está diciendo mención su compañero y dejen de compartir porque ya llegaron más. Ok, ya se aceptó. Ahora sí. Dejen otra vez volver a compartir. Ok, entonces de este ejercicio es el que está hablando su compañero y me están dando una fórmula donde la magnitud es precisamente para el de la escala Richter. Entonces esa fórmula yo la tengo que utilizar porque me está diciendo que una magnitud 5.5 produce daños serios. La magnitud del terremoto en Richter. Y luego me dice que aquí la magnitud de una onda sísmica es una magnitud de referencia que corresponde a la magnitud M0. Entonces esa magnitud M0, ¿no? Entonces lo que hay que entender son todos los conceptos que debo de utilizar. Primeramente la fórmula que estoy utilizando, es precisamente la que dice que la magnitud se calcula como el logaritmo de la magnitud de la onda sísmica mayor entre la de referencia, ¿no? Y entonces ahí me están diciendo que hay un sismo de 7.8 que está por aquí y otro de 8.3 que está por acá. Y me dicen cuántas veces más intenso fue el terremoto de San Francisco en 1906. Por eso yo sé que la comparación que tengo que hacer es entre estas dos magnitudes, la de 7.8 y la de 7.8. Permítanme, dejen aceptar otro de sus compañeros que acaba de llegar. Y entonces otra vez les vuelvo a compartir. Eso quiere decir que lo que debo de hacer es hacer dos sustituciones de la fórmula. La primera sustitución va a hablar del terremoto de San Francisco y la otra sustitución que voy a hacer es la referida a la que ocurrió en la Ciudad de México. Pero se lo está compartiendo pantalla, ¿o sí? Sí, le estoy compartiendo. Deja volverla a compartir es que no para que la vean pantalla. todos. Y si en dado caso que tú seas la que no lo veas nada más, entonces es la que tienes que regresar, ¿no? Bueno, ahí ya la estoy compartiendo. ¿Ya la están viendo todos? Ahora sí, ya la vi. Ok, va ya la vi, entonces, de aquí les había dicho que sustituyo la de San Francisco, donde la de San Francisco fue 8. Obviamente la sustituyo en magnitud. Y esto es la magnitud, de la plaza sísmica entre la onda de referencia. Y la otra es la de 7.8, que fue el logaritmo de la amplitud de la onda sísmica mayor entre la magnitud de referencia. Fíjense cómo la magnitud está a 0, está nombrada aquí arriba en todo el enunciado, y lo que dice básicamente todo el enunciado es que la A0 es una magnitud de referencia donde existe la magnitud 0. Entonces, la magnitud 0 es una onda sísmica, hay una amplitud de referencia. ¿De cuánto es? No tengo la idea, no sé cómo se mide, no sé si son newtons, si son pascales, si son, no sé, alguna unidad, ¿no? Lo importante es que es la de referencia. Entonces, si a mí me dicen que yo haga una comparación, la única manera de comparar es comparar la de San Francisco. Aquí le voy a poner la amplitud de San Francisco con la de la Ciudad de México. Esas son las únicas dos que yo puedo comparar. Por lo tanto, en las dos, lo que realizo es una operación inversa para poder realizar la comparación, o sea, para tener un valor de referencia. Eso me lleva a que aquí yo tengo que por operaciones inversas, si se dan cuenta, pues ni siquiera hay operaciones inversas, porque para poder dejar sola esta, lo que debo de utilizar es la definición de logaritmo. Recuerden que ahí tengo un logaritmo. Entonces, no puedo aplicar una operación inversa porque nada más hay una división, pero la división está en el argumento, por eso no puedo realizar el concepto de logaritmo. Y en la definición de logaritmo, yo ya sé que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base. Recuerden que este logaritmo tiene una base 10 para obtener como resultado la potencia. Y la potencia es la amplitud de la onda mayor en San Francisco
con respecto a la, ¿qué dice? Con respecto a la amplitud de referencia. Entonces, fíjense ahí cómo ahí la decisión que yo tomé fue qué concepto es el que voy a aplicar. Me dice su compañero, ¿no? Es que yo creo que no debo de hacer nada. Pero sin embargo, hay que ver de cuáles, de todos los conceptos que yo me sé de álgebra, cuál es el que me puede llevar a hacer una comparación. Y esa comparación precisamente la hago a través de el cálculo de la amplitud de la onda más fuerte. Acuérdense que así se llama, según lo que me dicen, la onda sísmica mayor. Disculpen, la onda sísmica mayor. Voy a comparar la onda sísmica mayor de San Francisco con la onda sísmica mayor de la Ciudad de México, sabiendo que en la Ciudad de México el terremoto fue de 7.8 y en San Francisco fue de 8.3, a fin de saber cuántas veces más grande fue. Entonces, lo que estoy haciendo a final de cuentas es calcular el valor de la onda sísmica mayor. Entonces, aquí también aplico definición de logaritmo. Ya saben que el logaritmo es el exponente al que está elevado a la base, por lo tanto el 10 está elevado a la 7.8 para obtener la potencia, que es la amplitud de la ciudad, la normal. Y entonces, ahora sí, ya hay una operación que es división. Recuerden que esta no pude hacer operación inversa porque estaba en el argumento. Y al estar en el argumento no se puede considerar una operación, sino simplemente se considera un argumento. Aquí cuando realizo la operación inversa, ya saben que este está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. De una vez aplico la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva dice que todo se parece a sí mismo. Por lo tanto, esta onda sísmica la puedo escribir del lado izquierdo o la puedo escribir del lado derecho. La amplitud de la onda sísmica en San Francisco es 10 a la 8.3 veces por A0. Y lo mismo hago con la de la... Esta fue la de San Francisco y lo mismo hago con la de la Ciudad de México. Realizo la operación inversa aplicando también la propiedad reflexiva. Y de aquí, entonces sé que la onda sísmica de mayor amplitud en la Ciudad de México es 10 elevado a la 7.8 por A0. Ahora bien, acuérdense que yo necesito hacer una comparación y para realizar una comparación, la herramienta algebraica que me enseñaron para realizar comparaciones recibe el nombre de proporción. Y una proporción, ya les había dicho, eso ya lo habíamos visto en varias ocasiones, una proporción es una igualdad entre dos números racionales. Entonces yo tengo estos dos números racionales que están igualados y eso es una proporción. Por lo tanto, ¿de dónde obtengo la proporción? Pues la proporción van a ser, ¿qué voy a poner como número racional? Pues puedo escribir aquí en el numerador la amplitud de San Francisco, que es 10 a la 8.3 por A0, y en el denominador, para hacer la comparación, la voy a comparar con la amplitud de la onda sísmica mayor de la Ciudad de México, que se calcula como un 10 a la 7.8 por A0. Ahí era donde le decía a su compañero que sí debo de utilizar la fórmula, porque para hacer una comparación, la comparación solamente se hace a través de la proporción. Por decir algo, si Froilán tiene 45 años, por poner un ejemplo, ¿no? Y Jessica tiene 15 años, entonces yo me doy cuenta que Froilán tiene 3 veces la edad de Jessica. Obviamente aquí estoy haciendo la división. O también puedo decir que Jessica tiene la tercera parte de la edad de Froilán. Aquí estoy haciendo una operación inversa, está multiplicando, la operación inversa es una división. Pero para poder llegar a esa comparación del triple de la edad o de la tercera parte de la edad, todas las comparaciones se realizan a través de una proporción. Eso se los enseñaron en álgebra, se los debieron de haber enseñado en el curso adicional que se da de álgebra y que algunos le llaman temas selectos de álgebra y que se debió de haber dado los sábados o se debió de haber dado entre semana en clases adicionales. Eso es un conocimiento de la primaria, se ve en la primaria proporciones y razones, se aplica en la secundaria un poco y en la vocacional pues ya no se enseña, sino ya se utiliza de referencia. Esa es la razón por la cual necesito forzosamente la comparación a través de proporciones. Ya sabemos que la proporción es la igualdad entre dos fracciones. Dime.
Es que cuando sabemos cuando sabemos en dónde dónde está el dominador y dónde está el denominador, o sea, ¿Cuál colocas arriba y cuál no sé cómo colocas abajo? decirlo. Es que acuérdate que el que tú Ajá, cuál colocas coloca arriba o arriba y cuál abajo, coloca abajo, ajá, perdón. eso no importa porque acuérdate que existe la propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones, que ya nos la sabemos, te permite intercambiar numerador por denominador. Eso quiere decir que si tu proporción tú lo hubieras hecho como la amplitud de la Ciudad de México entre la amplitud de San Francisco, obviamente aquí debiste de haber escrito 10 elevado a la 7.8 entre 10 elevado a la 8.3. O sea que no importa, No profe, importa, no importa el orden no importa el oh, acomodo ya. de la proporción, ¿sí? No importa. Lo único importante es que si tú te das cuenta, aquí escribí letras y aquí escribí potencias y multiplicaciones. Eso sí debes de tener cuidado, que sea del mismo tipo de un lado y del mismo tipo del otro lado. Porque si haces combinaciones, ahí sí ya no sería lo adecuado, ¿no? Por eso si te diste cuenta hace rato, vamos a cambiarle. Si yo digo que Froilán tiene un peso de 70 kilos y yo digo que Penny, o sea, mi hija pesa 30 kilos, pues yo ya puedo decir que Froilán pesa 7 terceras veces el peso de Penny, o puedo decir que Penny pesa 3 séptimas partes de la edad de Froilán. Pero eso se hace a través de una proporción y obviamente esta interpretación, esas operaciones inversas, pues no importa cómo esté la proporción, de todas maneras te lleva a los mismos resultados. Solamente es plantear la proporción. ¿Cómo? No importa. Con la propiedad de las proporciones, eso es ver. ¿Sale bien? Entonces, profesor, ahí ya se puede hacer la división, ¿no? Del A inicial o el del A cero. Exacto. Ahí como está el concepto que sigue, no importando cuál de las dos sea, es que vas a dividir esta A0 entre esta A0 y el resultado te va a dar 1. Entonces, eso es una gran herramienta porque no importa cuál sea la onda sísmica de referencia, o sea, no importa que sean 10 pascales, 15 joules, 9 newtons, no importa, de todas maneras te va a dar la relación entre las magnitudes, ¿no? ¿Cuál fue mayor y cuántas veces fue mayor? Ahorita simplemente voy a borrar esta la borro para que no nos metamos en con tantas proporciones, no porque no sirva, y de ahí pues ya puedo hacer lo que te había dicho, lo que me habías dicho, que ya puedo hacer aquí una división. Y el concepto, como bien me dijiste, pues es dividir inversa. ¿Alguien nos me iba a decir algo? Bueno, fíjense cómo, y es lo que quiero que les quede bien claro. No importa qué ejercicio me pongan, si yo entiendo los conceptos de álgebra, los aplico y ya. ¿Por qué tengo que hacer por qué tengo que hacer una proporción? Porque me dicen que comparen. ¿Qué es lo único que puedo comparar? Pues lo único que puedo comparar es la amplitud mayor, porque esta es la misma y porque este es un número, pero este número no es lineal porque es logarítmico. No puedo hacer una comparación directamente del 8.3 con el 7.8. No se puede, es como el sonido. A lo mejor no lo han visto, pero 50 decibeles no se puede comparar con 10 decibeles porque los dos obedecen a un logaritmo de la onda audible mayor entre la de referencia. Y esta, si se dan cuenta, la fórmula es la misma. La de sismos es la misma que para el sonido. Y también ocurre con el pH. El potencial de hidrógeno es el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno entre la concentración de iones hidrógeno de referencia. O sea, es la misma fórmula para sonido, para pH, para ondas sísmicas y para otras cuantas. Creo que también para los lúmenes, que son unidades de luminosidad y de intensidad de luz, creo que también es logaritmo. Y de ahí es donde se dan cuenta que el logaritmo me sirve por todos lados, ¿no? Pero eso es cuando ustedes empiezan a crecer. Dime. Ahí se podría aplicar las leyes de los exponentes porque tenemos la misma base. Exacto. Divides y también aplicas leyes de los exponentes entre otra potencia y entonces tú sabes que se van a restar los exponentes, el del numerador menos el denominador. Entonces, si se dan cuenta, o sea, no hay que explicar prácticamente nada, solamente hay ¿qué veo? ¿Qué puedo aplicar? ¿Qué veo? ¿Qué puedo aplicar? ¿Qué veo? ¿Qué puedo aplicar?
pero eso obedece definitivamente a que se sepan bien los conceptos. Ahorita ya llevamos, les decía, 35 días de estudiarlos y eso ya me da muchas fortalezas, ¿no? Si hago la resta, pues me da 0.5. Sabemos que no es conveniente la expresión decimal, entonces en lugar de 0.5 yo puedo escribir el número racional, que es un medio. Entonces es 10 a la 1 medio, y si se dan cuenta, entonces de manera inmediata surge que también puedo aplicar leyes de los exponentes, porque una base elevado a un exponente, la raíz mésima, se calcula como la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, se van a dar cuenta que este 0.5 que surgió de aquí arriba y que es un medio, entonces se convierte, perdón, no se convierte, es una raíz, no es que se convierta, el 0.5 es una raíz, y eso me queda, es por la amplitud de la onda sísmica en la Ciudad de México. Y entonces, como ustedes son niños inteligentes, pues resulta, dicen que la raíz de 10 es el número multiplicado por sí mismo, que me dé 10 es 3, 3 por 3 9, sobra 1, duplico el valor, le escribo el punto decimal, agrego 2 ceros, y entonces lo que sigue es, un tantito porque estoy ayudando a mi hija a inflar su globo. Entonces el número que sigue aquí es 1, si no mal me falla, porque 1 por 61, 1 por 1, 1 y 9, 70, llevo 7, 1 por 1, 1 por 1 es, perdón, 1 por 1 es 6, y entonces aquí son 39, luego bajo 2 ceros, duplico, que es 62, y entonces ya me toca de a 0. A estas alturas ustedes ya deben de saber hacer raíces cuadradas. Me da por resultado que la onda sísmica de San Francisco es 3 veces la onda sísmica en la Ciudad de México. Entonces el terremoto en San Francisco fue el triple que el terremoto de la Ciudad de México. Por lo tanto, que los que vivimos en 1985 y que vimos este temblor, sabemos que fue la tercera parte de lo de San Francisco, y lo que ustedes ya vivieron, porque acuérdense que creo que hace 2 años, no me acuerdo, también más o menos fue de lo mismo, ¿no? Entonces, conclusión, ¿cuál concepto utilizaron para poder resolver el ejercicio? El concepto que utilizaron fue una proporción. No es de Mate 2, la proporción es de álgebra. Y esta fórmula que está aquí, la de logaritmos, la fórmula de logaritmos, sí la están aprendiendo ahorita, pero para hacer los cálculos utilizamos definición de logaritmo y utilizamos operación inversa y propiedad reflexiva. Conceptos que, aunados a leyes de los exponentes, pues ya me ayudan a resolver el problema, ¿no? Solamente es qué concepto me falta para poder entenderlo, y si se dieron cuenta, todos los conceptos son de álgebra, no son conceptos de geometría y trigonometría. De geometría y trigonometría, lo único que les he enseñado es definición de logaritmo, ley de la tricotomía, y ya. Todo lo demás es de álgebra. Aunque se diga Corel, no les he enseñado nada más que tricotomía y definición de logaritmo. Y de ahí, lo que sí les he estado mostrando es el uso adecuado de los conceptos, que no lo traían, ¿no? Eso es un hecho, que no lo traían, y ahorita pues ya poco a poco lo van dominando. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Acuérdense que es asesoría, no hay participaciones, pueden preguntarme cualquier cosa, tranquilos, no pasa nada. Lo que dijo de que a esta altura ya deben de hacer raíces cuadradas, a mí nunca me enseñaron a hacerlo. A mí tampoco, profe. A mí me dijeron el profesor que le dije que nos había enseñado que creo que eso no se enseña, sino como que se observa. Ok, entonces no sé. Así me dijo. En mi canal de YouTube, en álgebra, o en las clases que le he dado a los grupos de álgebra, ahí vienen las clases de cómo hacer raíz cuadrada. Y sí les recomiendo que lo revisen, porque aunque yo no se las voy a pedir, porque creo que en ninguno de los ejercicios que hemos hecho hay raíces cuadradas, sí es, híjole, ¿cómo podríamos decir? No es que sea su obligación,
sino a estas alturas ustedes lo deben de saber hacer. Y si no lo saben hacer, es una deficiencia muy grande que proviene de la primaria. Y que, o sea, les digo, ¿no? Si quieren otra sesión de dudas, si quieren que les enseñe raíces cuadradas, se las enseño, ¿no? No son tan complicadas como parecen. ¿Sale bien? Bueno, ¿alguna otra cosa? Ok, ¿qué otro ejercicio quieren que veamos? El 7. ¿El 7? ¿También de problemas? Sí. Entonces vamos al 7. 7 de copio. Ajá, ajá. Por aquí está. Ah, no es esta. Ah, ¿qué? ¿Por qué se abrió? Sí. Espérenme tanto. Ya me está dando mucho lata la aplicación de Encodo, pero no le he podido hacer nada. Allá. Ya reaccionó. Ok. Sale bien. Entonces aquí abrimos esta. Pegamos. Ya se pegó. Vamos a copiar el 7. Listo. Lo pegamos por aquí. Ajá. Profesor, ¿Qué hubo? en estos ejercicios que nos va a dejar, ¿no va a preguntar cuántos decimos? Ah, pero hasta revisando del periodo vacacional. Entonces, Oye. ya ves que ayer que estábamos platicando con la mamá de tu compañero y con todos, o sea, les Ajá. dije, la calificación de ahorita va a ser un aproximado. ¿Por qué va a ser un aproximado? Porque si te das cuenta, estos ejercicios son de este periodo. Entonces, Ujú. necesitaría que tú me dijeras los ejercicios para que te dijera exactamente cuál es tu calificación. Pero como no me los vas a decir porque vamos a tener clases hasta regresando del periodo vacacional, entonces como que ahí te va a faltar un pedacito que ya hiciste pero que no te lo he contabilizado. Pero no es que no te lo vaya a contabilizar, ¿no? Por eso estoy haciendo la contabilidad hacia todo el curso, porque pues a final de cuentas sí te lo voy a contar, ¿no? Pero no va a quedar registrado en este periodo, sino va a quedar registrado en la calificación final del curso. Que como dijo la mamá de tu compañero, ¿no? Es que esto no me lo habían hecho. Pues no, pero es que así la calificación es más justa. Si no, se pierden algunas décimas o centésimas que al final, pues sí te benefician o te perjudican, ¿no? ¿Sale bien? Entonces no te preocupes. Sí, profe, está bien. No te las voy a preguntar, pero sí te las voy a contar en algún momento, ¿no? Y ese momento precisamente va a ser en tu calificación final. Por eso les voy a mandar las dos, les voy a mandar la calificación del periodo y la final para que no haya problema, ¿no? Bueno, en este momento ya debieran de estar viendo el problema 7. ¿Sí lo están viendo todos? Sí, profe. Ok, sale bien. Entonces, todo el enunciado obviamente es porque es una aplicación y en la aplicación nos explican qué quiere decir cada una de esas cosas. Aquí me dice que la ley de absorción de Beer-Lambert menciona que si un haz luminoso entra verticalmente de la superficie de un lago decrece conforme aumenta el espesor de la capa del agua que atraviesa. Para la intensidad inicial, obviamente yo no sé cómo se mide la intensidad inicial de la luz. Les puede decir que puede ser en candelas o puede ser en lúmenes, pero ustedes no saben ni siquiera qué es una candela y un lumen. Hay una definición, esa lo ven los que estudiamos electricidad en la vocacional. Ustedes no están estudiando electricidad, están estudiando técnico, laboratorista químico, clínico, ecólogo o enfermero. Obviamente difícilmente entenderían dice que aquí se mide en candelas y que la intensidad de la luz a una profundidad de X metros está dada por la función esta. Recuerden que les había dicho que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Eso quiere decir que aquí se dan cuenta que hay una multiplicación, otra multiplicación, una potencia y una multiplicación.
Eso es o la X o la mu. Una profundidad de X metros, ahí yo entiendo que la variable independiente X y que precisamente son la profundidad y que la mu debe de ser otra cosa. Esa es una letra griega y precisamente aquí me dicen adelante, el parámetro mu es mayor a 0 y es el coeficiente de absorción. ¿Qué quiere decir eso de coeficiente? Pues es un número. ¿Qué quiere decir eso absorción? Pues quiere decir que dependiendo del agua pudiera tener diferentes coeficientes de absorción. Muy diferente para el agua cristalina de Cancún, de las playas vírgenes, al agua que tenemos aquí en el río de Aguas Negras cerca a la casa, que es el río de los Remedios, y que pues obviamente ahí ni se ve nada, ¿no? O sea, ahí el coeficiente es diferente. Por eso son dos cosas diferentes incluidos en la misma función. Y lo importante de todo esto, y que ya se los había dicho, es que siempre va a haber un inicial y va a haber un final. Eso es lo que habiendo un inicial que es con la I0 y hay una final que es una I de X, recuerden que no se escribe, perdón, no se lee I por X, de ahí ya puedo comenzar a contestar el ejercicio. A mí me dicen en el problema, disculpen, si la intensidad de la luz es de a 7 metros en el lago de Chapala, ok, no me importa que sea el lago de donde sea, lo importante es que ya me dijeron que la X es 7 metros. Y luego me dicen que se ha reducido 60%. La intensidad final es 60%. Pero ya les había dicho que debe de ser 60% de algo. Y no puede ser 60% de 7, porque 7 es longitud y lo que estamos hablando es de intensidad de luz, que si se acuerdan habíamos dicho que son candelas. Entonces, como son candelas, entonces aquí debo de decir, en lugar de decir que es 60% de la intensidad inicial, que era lo que les mencionaba ayer, ¿no? Eso de ayer es referido para que supieran cómo sustituir, ¿no? Bueno, entonces va de nuevo. Si la intensidad de la luz solar a los 7 metros de profundidad en el lago de Chapala se reduce al 60%, que son los datos que ya escribí, el 7 y el 60, me dice calcula la para que sea el 10% de la intensidad de la superficie. Por lo tanto, me vuelven a mencionar otro 10%, pero si se dan cuenta, me dicen para este 10%, lo que yo quiero que calcules es la profundidad. Entonces, lo importante aquí es va con este 60% y que dentro del mismo inciso me están diciendo que hay otra cosa que es este 10% con estos metros que no conozco. O sea, son como que dos cosas en la misma pregunta. Ahora, ¿por qué la necesidad de dos casos? Pues vamos a ver por qué me están poniendo dos casos en la misma pregunta. Y entonces, yo ya sé que si tengo la fórmula, pues realizo una. ¿Qué voy a sustituir en el miembro izquierdo? Pues precisamente lo que se redujo, la intensidad de luz. Eso implica que aquí voy a de inicial, de la intensidad inicial, y en el miembro derecho pues voy a escribir la fórmula que me están mencionando, y la fórmula dice que es la intensidad inicial multiplicado por el número Neper elevado a la menos mu por X. Pero si ustedes se acuerdan, me están dando la X, esta X me la están dando, por lo tanto no es por X, sino es P. Y entonces lo que me estoy dando cuenta de lo que acabo de decir y 0 y otra incógnita que es la mu. O sea que vamos a empezar a hacer lo que ya sabemos. Y lo que ya sabemos es aplicar conceptos. Y la aplicación de conceptos obedece a lo que yo estoy viendo. Por lo tanto, el primer concepto que aplico es el de simplificar la fracción. ¿Por qué voy a simplificar la fracción? Pues porque aquí me doy cuenta que hay una fracción que puedo dividir numerador y denominador entre el mismo número.
El mismo número entre el que lo voy a dividir va a ser entre el número 30. Ah, no es cierto, no entre el número 30. Va a ser entre el número 20. Divido entre 20 y divido entre 20. Porque tienen décima y tiene mitad. Y el conjunto de la décima con la mitad pues es de entre 20. Por lo tanto aquí me queda 3/5. Recuerden que simplificar es dividir. Y por lo tanto, si puedo seguir dividiendo, pues hay que seguir dividiendo. No sé si se acuerdan que en la clase que tuvimos, yo empecé a dividir entre 2 y me dijo una compañera, es que divide entre 8, ¿ok? O sea, tengo que seguir dividiendo hasta acabar. Su compañera se dio cuenta primero que era entre 8 y yo nada más me di cuenta que era entre la mitad, ¿no? La aplicación del concepto, pero hay que aplicarlo todo, ¿no? No nada más llegar a la mitad, sino todo lo que se pueda. Luego, si ustedes se dan cuenta, tengo una operación. Dime. ¿Ahí no se puede utilizar la operación inversa? Ajá. Ahí me doy El de cuenta. la I inicial. Exacto. Ahí me doy Y cuenta. ya es un 1. Exacto. Ahí me doy cuenta que hay una operación que no se puede realizar. Por lo tanto, como bien dices, aplico el concepto de operación inversa. Y al aplicar operación inversa, ya sea que esta I divida a la de la derecha o la de la derecha divida a la de la izquierda, de todas maneras me da 1, que fue lo que me dijo su compañero, ¿no? Entonces ahí estoy aplicando dos conceptos. Y eso es E a la mu. ¿Por qué escribí primero al 7? Pues porque se llama términos. Y los términos siempre primero va el signo. Entonces, por eso escribo el menos 7 mu y no el menos mus por 7. Eso simplemente es de la concepción de la conceptualización de términos, ¿no? Y que vuelvo a repetir, o sea, no es algo que sea difícil, sino simplemente son conceptos que se repiten todo el tiempo, y en algún momento pues ya se vuelven propios, ¿no? Y entonces, con todo lo que ya es Definición de logaritmos. definición de logaritmos. Y es definición de logaritmos. Por tanto, con ese concepto que, insisto, no es que se los diga el Freud, sino que ya se lo saben, entonces ya tienen que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Y con eso, en un solo paso, pueden aplicar un montón de conceptos. Fíjense bien, ¿eh? Voy a aplicar operación inversa. Voy a aplicar propiedad reflexiva. Voy a aplicar leyes de logaritmos. ¿Cuál es la ley? Disculpen, ya se me fue la aplicación. Dejen, se las muestro otra vez. Como no está acostumbrado a trabajar a estas horas, se está poniendo rejega la aplicación. Pero pues no pasa nada, ¿no? Entonces, les vuelvo a compartir el pizarrón. Ya lo deben de estar viendo. Y vamos otra vez a escribir lo que había escrito. Voy a aplicar la definición de logaritmo, que ya me habían dicho. Voy a aplicar... Con la definición de logaritmo había dicho que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Esa fue definición de logaritmo. Y les había dicho que lo que ahora voy a hacer es aplicar varios conceptos. Y de esos conceptos dije, lo primero que voy a hacer va a ser operación inversa. ¿Por qué operación inversa? Porque aquí hay una multiplicación, por lo tanto este que está multiplicando va a dividir a todo el logaritmo. Pero es propiedad reflexiva, porque todo es igual a sí mismo. Eso implica que puedo escribir la incógnita del logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, y de una vez, voy a escribir la manera de término. ¿Qué quiere decir la manera de término? Que primero escribo el signo, luego el coeficiente y luego todo lo demás. Entonces, al aplicar todos esos conceptos, me queda que la mu es menos 1/7 que multiplica al logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 5 y ya acabé. Bueno, ya acabé la parte formal. Me hace falta... Profe, ahí no se quita el signo de menos.
Acuérdate Y lo paso multiplicando a los logaritmos, que no, Neper. porque no es pasar, es operación inversa. No, entonces, El perdón. menos 7 Perdón. multiplica a la u. Como el menos 7 multiplica, quiere decir que está multiplicando un signo. No, es que a eso no me refería, profe, me refería al de... Me refería a lo de que no quedaría un séptimo entre paréntesis logaritmo Neper de 5 menos logaritmo Neper de 3 No. para quitar así el menos del de let's. Ah, ya entendí, sí. O sea, obviamente, si tú haces la multiplicación, pero ya estás aplicando la propiedad distributiva, si tú aplicas la propiedad distributiva, este menos multiplica al minuendo y multiplica al sustraendo. Muy bien. Entonces, si tú aplicas la propiedad distributiva, te va a quedar que la mu es un séptimo del logaritmo neperiano de 5 menos el logaritmo neperiano de 3. Sí, muy bien. También puedes aplicar la propiedad distributiva, pero no es que pases, sino es que estás multiplicando el signo menos por lo demás. Ahí es donde te digo, ¿no? Si tú sigues conservando en tu léxico la palabra pasar, por todos lados vas a querer agregar pasar y no es cierto, o sea, no, el pasar es pásale, pásale a lo barrido, pásale a la casa, pásale al cine, pero en matemáticas nunca se utiliza pasar, ¿no? Y tan nunca se utiliza que todos los que utilizan pasar terminan reprobando la materia, porque no captan bien el concepto, ¿no? Entonces, sugerencia, aunque les cueste mucho trabajo, destierren de su léxico pasar, ¿no? No digan pasar ni lo quieran asociar a cualquier cosa. Acuérdense que creo que en la clase pasada me dijo nuestra compañera, y si utilizamos nuestro pasar, si vas a utilizar nuestro pasar, es que no quieres avanzar en conocimientos, te vas a quedar atorada y pues a la larga eso va a producir que repruebes, porque no estás avanzando. Eso es el riesgo que corren, ¿no? Es un gran riesgo que corren. Pero pues cada quien decide, eso sí es decisión personal. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario o lo que sea? Yo. Dime, No, yo sí me hice un poquito bolas en cómo quita el signo negativo. ¿cómo quité el signo negativo? Nada ¿Cuál más signo negativo? lo multiplicó por otro medio. ¿Este signo Es que que, está aquí perdón. arriba? ¿Arriba? No el de menos un séptimo. El de... ¿Cuál me dijiste? Menos un séptimo. No te oí. Menos un séptimo. El menos un séptimo. Ah, multipliqué. Porque multiplicas menos por más y te da un menos que está acá. Y multiplicas menos por menos y te da un más que está acá. O sea, obviamente estoy escribiendo primero el positivo y luego el negativo. Ujú. No es que lo haya quitado. Ok. También ese asunto, ¿no? O sea, ¿qué concepto aplico para el signo? La multiplicación. Leyes de los signos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. ¿Sale bien? Obviamente escribo primero el positivo y luego el negativo, ¿no? Ok, ¿algo más, jóvenes? Sale bien. Ahora le hago, escribo logaritmo de 5, le resto logaritmo neperiano de 3, el resultado me da 0.51, dividido entre 7, y eso quiere decir que, fíjense la pregunta, me están diciendo, la pregunta es, para que la intensidad sea del 10%, si ustedes se dan cuenta, todavía no he contestado esa pregunta. Apenas llegué a que la mu, ay, disculpen, apenas obtuve que el coeficiente de absorción para ese tipo de agua del lado de Chapala es 0.7275089, lo cual son muchos decimales y por tanto no lo voy a utilizar, voy a utilizar el valor de arriba. Y entonces, ahora sí, vámonos a utilizar la otra pareja de datos. Y la otra pareja de datos son estos dos datos. Y para utilizar esos dos datos, entonces, lo que voy a hacer es el 10% de la intensidad inicial se calcula como la intensidad inicial multiplicado por el número Neper elevado a la menos mu. Pero la menos mu es un séptimo del logaritmo neperiano de 5 menos el logaritmo neperiano de 3 y todo eso multiplicado por un x que no conozco. ¿Por qué por un x que no conozco? Porque hace rato conocía los 7 metros, pero ahora no conozco a qué profundidad tengo el 10% de la intensidad de luz. Por eso ahora dejo aquí a una x.
¿Por qué dejo esta expresión que es la que obtuve acá? Pues dejo esa expresión porque les había dicho que las expresiones decimales siempre me llevan a errores. Y me llevan a errores porque no considero todas las decimales. Esa es la razón por la que dejo idéntico el mu. El mu se queda idéntico, no lo cambié. Y eso obviamente me da exactitud, y al darme exactitud me da precisión, y al darme precisión me da un nivel de calidad en mi trabajo. Y eso quiere decir que lo que hago está bien hecho, no está a medias, está bien hecho. Por eso no es bueno trabajar con expresiones decimales, ¿no? Y bueno, de aquí, obviamente el concepto que utilicé fue el de sustitución. Y aquí los conceptos que puedo utilizar, pues ya saben que es simplificar la fracción. También puedo hacer operaciones inversas. Y entonces, esto me queda que un décimo es el número Neper elevado a la menos 1.7 del logaritmo neperiano de 5 menos el logaritmo neperiano de 3 por... ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chiquillos? Ok. Profe, para que... No, profe. Bueno, ahorita podemos quitar el signo de menos del de un séptimo. Ajá, y podemos hacer lo anterior, ¿no? Sí, te das cuenta que... Ajá, ¿no? Sí, o sea, podemos hacer lo mismo que hiciste hace rato, ¿no? Ya ves que hace para ratito ya no... dijiste... Ajá, ya ves que hace ratito me dijiste, este menos multiplica por este y por este, pues sí se puede, ¿no? Entonces volvemos a hacer lo mismo, pues sí podemos volver a hacer lo mismo, ¿no? Que lo único que estoy haciendo es la aplicación de un concepto. Y eso no es quitar el signo, sino es aplicar propiedad distributiva. Simplemente es un concepto. Y el concepto, entonces, fíjate, vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer la propiedad distributiva y de una vez voy a hacer definición de logaritmo. Para que no me esté tardando. Habíamos dicho que el logaritmo es el exponente. Voy a hacer y si hago la multiplicación te queda logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 5 porque ya aplicaste la propiedad distributiva. Multiplicado por la x, el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Entonces, si tú te das cuenta, no es que quites el signo, es que aplicas propiedad distributiva y de ahí, pues obviamente ya expresas ahí el resultado. ¿Sale bien? Es aplicar conceptos, Y por último, pues ya hago lo mismo. Entonces, primeramente operación inversa. ¿Por qué voy a hacer operación inversa? Porque este está dividiendo y entonces va a multiplicar acá. Este que está aquí está multiplicando y entonces va a dividir acá. Y aquí hay un logaritmo donde puedo aplicar leyes de los logaritmos. ¿Cuál ley de los logaritmos? Pues la misma que hace rato. El logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y de una vez, para que todo esto quede completito, de una vez aplico propiedad reflexiva para que la variable quede del lado izquierdo y no quede del lado derecho. Y por lo tanto, entonces, puedo escribir que la x es 7 por el logaritmo neperiano de 1 menos el logaritmo neperiano de 10 dividido entre un logaritmo neperiano de 3 menos un logaritmo neperiano de 5 y ya se acabó. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes, en la aplicación de todos esos conceptos? Fíjense cómo ya estoy subiendo de nivel, ¿eh? Al principio les decía a cada paso un concepto, pero ustedes, con toda la tranquilidad del mundo, ya pueden empezar a aplicar muchos conceptos en un solo paso. Y eso obviamente hace que sean más eficientes, si se saben los conceptos. Y entonces ahora sí, ya puedo agarrar mi calculadora, agarro mi calculadora y digo, logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 10 igual, me da menos 2.3, lo multiplico por 7 y me da menos 16. Y lo divido entre, acuérdense que la calculadora no es inteligente, a la calculadora le debes de decir que la raya de fracción es un paréntesis, por eso en la calculadora escriban este paréntesis y cierren el paréntesis, porque si no, no vas a ver la calculadora qué hacer. Entre paréntesis,
logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 5, cierran el paréntesis, le apachurran el igual y el resultado les va a dar que la X, o sea que la profundidad, son 31 metros con 55 centímetros. Como estamos hablando de profundidad, pues basta con dejar los centímetros y hasta ahí ya llegamos. Obviamente, como es un problema, yo debo de decir en el lago de Chapala la intensidad de la luz, disculpen que escribe feo, la intensidad de la luz se reduce al 10% a los 31.55 metros de profundidad. Y aunque lo haya escrito feo ahí, pues ya más o menos me escucharon que debo de escribir con un enunciado. Y entonces para la evaluación que van a hacer la semana que entra, me tienen que reportar este resultado, que es el resultado formal, y me tienen que reportar el enunciado. Hablando de un problema, ¿no? Reportar las dos cosas. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. Ok, sale bien. Entonces, ese fue el inciso A. Vamos a hacer el inciso B. Voy a generar otro lienzo para explicarles el inciso B. Obviamente voy a copiar el mismo resultado. Perdón, voy a copiar otra vez el enunciado para que lo tengan ahí presente y que no se les pierda la información, ¿no? Y conclusión de esta sesión de asesorías, y espero que lo vayan viendo, ¿no? El hecho es que ustedes pueden resolver cualquier problema, no hay una limitante, pero debe de quedarles bien claro los conceptos iniciales, y los conceptos iniciales, en el caso de los problemas, es que siempre va a haber un inicial y un final, siempre. Y en el caso de todo lo demás, pues hay que aprenderse los conceptos de ley de los exponentes, propiedad de los exponentes, jerarquía de operaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ya están viendo otra vez el enunciado del ejercicio 7. Sí, profe. Va que va. Entonces, ahora me voy al inciso B. El inciso B obviamente no tiene nada que ver con el inciso A, son cosas diferentes. Entonces me dice, si la intensidad de la luz solar a los 12 metros de profundidad en el lago Araqueo, si se dan cuenta ya estoy hablando de otro lago. Por lo tanto, como estoy hablando de otro lago, el coeficiente de absorción es diferente, porque se pertenece a cada lago. Insisto, es muy diferente el mar de Cancún con aguas cristalinas que el río de aguas negras que está cerca de la casa y que no se ve nada, ¿no? Los coeficientes son diferentes. Entonces, vuelven a decir lo mismo, es exactamente lo mismo. Me dicen, se ha reducido, eso quiere decir que la I de X se ha reducido al 95% de la intensidad inicial. Acuérdense que el porcentaje y las partes siempre son de algo, por eso la multiplicación por I inicial, a los 12 metros, me decían, a los 12 metros. Aquí escribí diferente los datos, ¿no? Entonces, esto primero pertenece a una pareja, la pareja de 12 metros con 95%, y la otra pareja de datos hace referencia a que yo quiero calcular la I de X de 50% de I0, pero aquí no me dicen cuál es la profundidad. Aquí la profundidad la desconozco. Aquí en esta segunda parte es calcula la profundidad, o sea, calcula la X para que la intensidad sea del 50% en la superficie. Y como les había dicho, son dos parejas de datos diferentes, y precisamente eso es porque con esta pareja voy a calcular el coeficiente de absorción del lago Arareco, que no sé dónde está, y la otra es para que ya utilices ese coeficiente y puedas calcular la profundidad. O sea, prácticamente inciso A y inciso B son idénticos. Lo único es diferentes lagos, ¿no? Pero toda la conceptualización es la misma. Por lo tanto, hago la sustitución. Si hago la sustitución, pues ya se la saben, que aquí debo de escribir 95 sobre 100 y 0 igual a I0 por el número Neper elevado a la menos mu x
donde la X les había dicho que ahora es un 12. Y de ahí la aplicación de los conceptos, pues ya se lo saben, ¿no? No estoy haciendo otra cosa más que lo mismo. Y entonces, como los conceptos son los mismos, vamos a ponerle rapidez. Eso quiere decir que voy a simplificar la fracción. Eso quiere decir que voy a hacer operaciones inversas. Y de una vez voy a aplicar definición de logaritmo. Y a ver si pueden. Yo sé que sí pueden. Entonces, el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Pero acuérdense que la potencia es el 95 sobre 100 y que se lo voy a simplificar dividiendo entre 5. Y si divido entre 5, entonces este me queda 19 veinteavos. Pero ya apliqué varios conceptos a la vez. ¿Tienen alguna duda en por qué me quedan esos conceptos así? Sale bien. No, profe, ahora sí lo entendí. Ok, va que va. Entonces, si te sabes el concepto, todo sale, ¿no? Y de aquí otra vez vamos a aplicar varios conceptos. El concepto que voy a aplicar va a ser operación inversa. ¿Qué quiere decir? Que este menos 12 va a dividir al miembro izquierdo. Pero también voy a aplicar propiedad reflexiva porque yo no quiero que la mu quede del lado izquierdo. Pero también voy a aplicar propiedad distributiva. Perdón, primero voy a aplicar leyes de los logaritmos. Porque ya saben que el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y de una vez voy a hacer propiedad distributiva para quitar el signo menos, que por ahí me ha estado diciendo mucho su compañero, ¿no? Entonces, de ahí me queda que la mu es un doceavo del logaritmo neperiano de 20 menos el logaritmo neperiano de 19. Tengan en cuenta que estoy aplicando muchos conceptos. ¿Dudas en la aplicación de todos esos conceptos? No, profe. Vale, ya. Muy bien, chiquillos. Eso es ir avanzando, ¿no? Y de aquí ya sabemos que esto se queda así, porque si calculo la expresión decimal no me sirve de nada. ¿Por qué no me sirve de nada? Porque la expresión decimal me lleva a muchos errores. Y entonces hago la sustitución con la otra pareja de datos. Y con la otra pareja de datos, al hacer la sustitución, esto ya se empieza a poner bonito porque como ya empiezan a dominar los conceptos, esto ya se vuelve inmediato y les digo, es cuando se disparan. Pero es por manejar los conceptos, ¿no? Entonces de aquí les queda que para la segunda pareja de datos, la sustitución en la sustitución, debo de escribir que el 50% de la I0 se va a calcular como la I0 que multiplica el número Neper elevado a la menos mu, pero mu supimos que es un doceavo del logaritmo neperiano de 20 menos el logaritmo neperiano de 19, que de ahí si se dan cuenta otra vez hay que aplicar la propiedad distributiva para que este signo no quede negativo sino quede positivo, multiplicado por la X, que la X es ahora la que no conozco, porque yo quiero saber a qué profundidad la luz se redujo a la mitad. Sé que a los 12 metros se redujo el 95%, pero yo quiero saber ahora a la mitad. Y por lo tanto, pues otra vez, como ya estoy trabajando con niños grandes, voy a hacer simplificar la fracción. ¿Dónde simplifico la fracción? Pues en la fracción, ¿no? No la puedo simplificar en otro lado. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer operaciones inversas. ¿Con quién voy a hacer operación inversa? Pues con el I0 y el I0, que ya sé que es 1. Y de una vez voy a hacer definición de logaritmo. De una vez voy a hacer definición de logaritmo. Y de una vez voy a hacer propiedad distributiva. Para que todo quede de jalón. Por lo tanto, la definición de logaritmo me dice que el logaritmo es el exponente, ahí voy a aplicar ya propiedad distributiva, es el exponente al que se eleva la base, que es el número Neper, para obtener la potencia, que es un medio, y que si un medio obedeció a la simplificación de esto. ¿Sale bien? ¿Alguna duda en la aplicación de todos los conceptos? No, profe. No, profe. Obviamente también aquí dice la operación inversa de la I0 con la I0, ¿no?
que esa no se las mencioné, pero pues sí se las había explicado antes. Entonces, si se dan cuenta, o sea, el procedimiento no es una serie de pasos, el procedimiento es aplicar todos los conceptos que puedas de un jalón. Y va a llegar un momento, chiquillos, que de aquí pueden llegar hasta el resultado final, aplicando todos los conceptos de jalón. Pero como se saben todos los conceptos, pues por eso no hay pierde. Ok, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer operación inversa. ¿Por qué voy a hacer operación inversa? Dejen tantito, voy a dejar de compartir porque llegó otro de sus compañeros que no supe si se desconectó o apenas se agregó. No importa, cualquiera de las dos cosas es bienvenido. Y entonces, primero hago operación inversa. ¿Cuál operación inversa? Este que está dividiendo va a multiplicar al miembro derecho. Este que está multiplicando va a dividir al miembro izquierdo. Y voy a aplicar también propiedad reflexiva, porque yo no quiero que la X quede del lado derecho, yo quiero que quede del lado izquierdo. Por eso también aplico propiedad reflexiva, para dejarlo del lado en que debe de estar. Y entonces, de una vez, vamos a aplicar leyes de los logaritmos, porque si se dan cuenta que hay el logaritmo y el logaritmo de una división me lleva a que el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador, es el logaritmo del denominador. Y entonces, todo de jalón, me queda que la X es un 2 que multiplica al logaritmo neperiano de 1 menos el logaritmo neperiano de 2 dividido entre el logaritmo neperiano de 19 menos el logaritmo neperiano de 20. Dense cuenta que aquí en el denominador no es necesario escribir paréntesis, porque habíamos dicho que la raya de fracción es un paréntesis, y como es un paréntesis no es necesario escribir el paréntesis. Y ya, o sea, ¿qué fue? En 1, 2 y 3 pasos ya acabamos. Pero si lo hago paso por paso, perdón, si lo hago concepto por concepto, un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, 9 pasos. Y serían muchos pasos, ¿no? Por eso les digo que no sirve el pasar. El pasar me corta toda la creatividad que tengo, pues. O sea, el pasar es de maestros que te quieren encadenar a que hagas un montón de pasos, ¿no? Y el que te aprende los conceptos te libera para que tú decidas cuántos pasos quieres hacer, cuántos conceptos, perdón, quieres aplicar en cada paso, y eso obviamente te lleva a mucha rapidez, eficiencia, y obviamente que te contraten las personas que están interesadas en tu trabajo, ¿no? De aquí, dime. ¿Puedes repetir la última parte, pero así solamente con las palabras, por favor? La última parte es que, fíjate, aquí tienes un 2 que está dividiendo. Ese 2 va a multiplicar. Aquí ya lo estoy escribiendo, multiplicando. ¿A quién va a multiplicar? Pues va a multiplicar precisamente al miembro izquierdo. Pero por propiedad reflexiva, acuérdate que ya lo escribí en el miembro derecho. Pero como es un logaritmo, entonces el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador, que lo estoy escribiendo aquí, menos el logaritmo del denominador, que lo estoy escribiendo aquí. Y por último, este paréntesis que está multiplicando va a dividir. Por eso aquí está dividiendo, pero escrito en el miembro derecho, porque estoy aplicando la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva, si te acuerdas, te permite intercambiar miembro izquierdo con miembro derecho, porque todo es igual a sí mismo. ¿Sale bien? Oiga, profesor, Oigo, ¿y dónde quedó el 1/12? ¿el 1/12? Ajá, creo sí, que es se cierto. le confundió con un medio. Me lo comí. Sí, es cierto. Entonces este es un 12. Tienes razón, este es un 12. Muy bien. Ajá, Entonces aquí es un 12. Ya, perfecto. Sí, luego así llega a ocurrir, ¿no? Que uno se emociona y se le pierden números, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Dios te pague. Si estuviéramos en clase te pondría una participación, pero es asesoría. Así que nada más, qué bueno que lo viste, porque pues obviamente, ¿no? O sea, el estar en clase no nada más es estar como que copiando, ¿no? Sino es ver los detalles, y eso ya está mostrando que ya estás viendo. Yo me acuerdo que cuando mi papá me enseñó a manejar, me dijo, si tú vas en el coche, mira no como burro, porque los burros nada más miran al frente.
sino mira a través del espejo del coche que va adelante, perdón, del cristal del que va adelante, del que va adelante, del que va adelante, y mira 3 coches adelante. Y también mira para la izquierda, mira para la derecha. Mira lo de atrás. Este es un... Y aquí este es un doceavo. Y este es un 12. Y entonces ahora sí, digo logaritmo neperiano de 1. Le resto logaritmo neperiano de 2. Le escribo el igual porque es el resultado de lo que está entre paréntesis. Lo multiplico por 12 y lo voy a dividir entre... Acuérdense que les había dicho, la calculadora es media sonsa. Así que por favor escríbanle estos paréntesis porque si no la calculadora no va a saber qué hacer. Entonces dicen entre paréntesis logaritmo neperiano de 19 Profe, menos... ¿cómo te escribía? Es que ya... ¿Qué pasó? Profe, igual yo tengo una duda de cómo se escribe. No les oía a los dos, disculpen. No, que igual tengo duda de cómo se escribe. ¿Cómo se escribe qué? ¿En la calculadora? Esta operación. no me acuerdo cómo se escribe. En la calculadora teclea el 1, teclea el 2, luego abre el paréntesis, luego escribe la tecla que dice logaritmo neperiano. Acuérdense que la de logaritmo neperiano a veces está en la misma tecla de la E a la X. Puede ser que una esté en la tecla o que la otra esté como segunda función. Dependiendo si es segunda función o si es la tecla, pues ahí tienen que utilizar la tecla Shift. Luego tienen que escribir el 1, luego tienen que escribir el menos, luego otra vez la tecla logaritmo neperiano, luego el 2, cerrar el paréntesis y después el entre, abrir paréntesis, teclearle el logaritmo neperiano del 1 y del 9, el menos y luego el logaritmo neperiano del 2, del 0, cerrar paréntesis y apachurrarle el igual. Esas son todas las teclas que deben de apachurrar. Y de ahí les dan... Oiga, profe, ¿Qué pasó? es que lo que pasa es que en mi calculadora está el logaritmo y arriba tiene una E Ajá. y luego un 10 con una X. Ajá, sí, así es. ¿Es ese? Sí. Hay una tecla que dice logaritmo neperiano y aquí a la X. Y otra tecla que dice logaritmo base 10 y aquí un 10 a la X. La que vamos a utilizar es esta, porque aquí estamos calculando logaritmo neperiano. Cuando calculemos logaritmo base 10, utilizas la otra tecla. ¿Sale bien? Ah, profe, pero es que esta solo está la E mayúscula. La que tiene X es una IN o LN, creo. Por eso, esa es la de logaritmo neperiano. Esa I que dices, porque luego se ve así, no es una I, sino es una L. Entonces le pico la de LN. Exacto, esa. En el orden que te lo acabo de dar acá arriba. ¿Sale bien? En una clase presencial es más padre porque me prestan su calculadora y les enseño con la calculadora, ¿no? Pero pues aquí, como dice mi hija, ni modo que te pase las cosas a través de la pantalla, ¿no? Quizás en algún momento como Willy Wonka sí lo podrán hacer, pero pues ahorita todavía no se inventa, ¿no? ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Sí, profe. Profesor, da de resultado unos 162.168. 08. Sí, 0880. Sí, ahora mismo salió la misma. Sí, Vale. lo único es que acuérdense que como estamos hablando de metros, pues se deja en metros, ¿no? Si estuviéramos hablando de horas, pues convertirlas a minutos y segundos. Y obviamente hay que contestar de acuerdo al enunciado, ¿no?
Acuérdense que el enunciado me dice que estamos en el lago Areco y que cuál es la profundidad. Entonces, con palabras, debo describir a los 162.16 metros del lago Arareco, la intensidad se disminuye al 50%. Penny, desconéctate porque no te escucha la maestra. Desconéctate y luego te vuelves a conectar, corazón. Ajá, pero como no te escucha, bebé, no te va a contestar nunca. Ok, ¿alguna duda, chiquillos? Yo, profe, Dime. es que se me olvidó cómo se llama el concepto, pero ¿por qué? Creo que es propiedad inversa. O bueno, ¿por qué invirtió el denominador con el numerador en la última parte? ¿Por qué invertí el numerador con el denominador en el A? Por la operación inversa. Fíjate cómo se está multiplicando. Y como está multiplicando, debe de quedar dividiendo al miembro izquierdo. ¿Por qué hago la operación inversa? Porque la X debe estar solita. Entonces lo único que hice fue escribirlo dividiendo. Pero acuérdate que está la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me permite escribirlo del lado derecho o del lado izquierdo, indistintamente. Si tú lo ves como pasar, como te lo enseñaron en la primaria, pasa al lado izquierdo. Y ya, hasta ahí se queda. Pero yo te estoy diciendo que por propiedad reflexiva, tú esta división la puedes escribir en el lado derecho. Obviamente dividiendo a quién es, ¿no? Y el que es el numerador es el logaritmo neperiano de un medio. Y el logaritmo del neperiano de un medio es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces ahí, insisto, no estoy aplicando varios conceptos, asumiendo que la mayoría de ustedes ya tiene bien identificados los conceptos. Los que no los tengan bien identificados, pues lo hago paso por paso, ¿no? Me voy a tardar más tiempo, pero pues voy a arreglar el resultado. ¿Sale bien? Sí, profe, muchas gracias. Ok, Profe, ¿y el 1/12? aquí está el 1/12. El 1/12 está desde acá. El 1/12 por definición de logaritmo quedó aquí. Y el 1/12 que está dividiendo, aquí está multiplicando. Ahí está el 1/12. No se ha muerto. Ahora sí ya lo agregamos. ¿Lo está dividiendo? Ya, entendí. Ok, gracias. Ok, dale bien. ¿Algo más? Ok, ¿algún otro ejercicio que quieren que veamos? ¿Alguna otra cosa que quieren que les digan? Profe, Dime. ¿cree que ahora sí me podría ayudar con el ejercicio que le había dicho? Ah, ¿cuál era? El del pH de la naranja y la concentración de iones de hidrógeno en la cerveza. Ah, es el mismo que el del terremoto. Se maneja igual. ¿Qué número es? ¿Yo? No, el problema. ¿Qué número es el problema? Es el problema número 3. 3. Ok, va. Vamos 3. Deja aquí lo copio. 3. Aquí está. El X. Por acá. Ok. Ahora espérenme tantito porque tengo que buscar la fórmula del pH, que esa no me acuerdo. Y ahora sí, se las comparto. Listo. Bueno, entonces, el problema dice, bueno, ahorita ya lo deben de estar viendo en la pantalla, que dice cuál es el pH del jugo de naranja si la concentración de iones de hidrógeno del jugo de naranja es 6.28 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es la concentración de iones de hidrógeno de la cerveza si tiene un pH de 4.2? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí como que no me dan mucho indicio porque nada más me dan un valor numérico y me dan un pH. Pero cuando veo la fórmula, me dicen, el nivel de acidez de
cualquier solución a través de unos corchetes. Ay, perdón. Se simboliza a través de unos corchetes. Entonces, estos corchetes y que tienen al H+, eso quiere decir concentración de iones hidrógeno. En otras palabras, ese 6.28 por 10 a la menos 5 precisamente es este valor de concentración de iones hidrógeno. Y que me dicen además que esa concentración se debe de dar en mol, que tiene una definición específica, ¿no? Creo que es una mol es lo mismo, pero medido en gramos o en kilogramos. No recuerdo esa definición. Por litro de solución. Entonces, te dan la referencia de lo que ocurre. Dicho nivel se mide en una escala de pH. Entonces, lo importante es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Por lo tanto, el pH se va a calcular como la multiplicación del signo menos por el logaritmo base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Por lo tanto, si a ti ya te están diciendo aquí que la cerveza tiene un pH de 4.2, lo único que debo de hacer es sustituir en la fórmula. Y si sustituyes en la fórmula, base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Y si se dan cuenta, lo que me están pidiendo es cuál es la concentración. Entonces, lo importante es que no se sabían la fórmula. Sabiéndose la fórmula, sabemos que esto es una concentración y que este es un pH. ¿Cómo se calcula el pH? A través de esas operaciones. Por lo cual, si ya saben la fórmula, lo único que hay que hacer es la sustitución, pero sí hay que tener en cuenta que hay que sustituir de acuerdo al concepto. Por lo tanto, por eso aquí sustituí 4.2 porque ese es el pH. Y por lo tanto, y lo que sigue es la aplicación de los conceptos que ya me sé. Y los conceptos que ya me sé, primeramente sería operación inversa. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay un menos que está multiplicando. Por lo tanto, la operación inversa es una división. Pero para la operación inversa, que es división, lo que yo debo de hacer es aplicar la ley de los signos. Y entonces me va a quedar que el logaritmo base 10 de la concentración de los iones hidrógeno. Y entonces, ¿cuál concepto es el que voy a aplicar? Pues ahora resulta que de acuerdo a mi experiencia que yo tengo en todo lo que he manejado, pues resulta que, espérenme porque las rayitas me están saliendo chuecas. Pues resulta que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, el menos 4.2 es el exponente al que se eleva la base. Y si esa base del logaritmo es base 10, debido a que no está escrito ningún número. Entonces la base de ese menos 4.2 es el 10 y eso te da por resultado y dentro de unos corchetes. Y eso quiere decir que el concepto que sigue es propiedad de los exponentes, porque si yo tengo una potencia con exponente negativo, la puedo escribir como el recíproco con exponente positivo. Y acuérdense que como no puedo tener expresiones decimales, debo de escribir como un número racional. Y si voy a escribir como un número racional, recuerden que este 2 me indica una cifra. Y esa cifra está hablando de las decenas. Por lo tanto, de una vez, aplicando la propiedad reflexiva, saben que la propiedad reflexiva es, como todo es igual a sí mismo, lo puedo escribir del lado izquierdo, lo puedo escribir del lado derecho, me va a quedar que la concentración de iones hidrógeno se calcula como 1 entre 10 a la 42 décimos. 10 elevado a la 42 sobre 10.
pero ahí estoy aplicando muchos conceptos. A propiedad reflexiva, habíamos dicho que lo puedo escribir en el lado izquierdo. Cifra, dijimos que eran décimos. Número racional, 4.2 se escribe como 42 entre 10, porque son 10 décimos. De una vez hay que simplificar la fracción, ¿no, profe? Exacto, de una vez hasta podrías agregar el concepto de simplificar la fracción, que también se puede, ¿no? O sea, no es que no lo quise hacer, sino me quise quedar hasta ahí porque pues ya eran como que varios conceptos, ¿no? Pero efectivamente, si ya lo ves, pues ya hazlo, ¿no? Solamente agrega que hay que simplificar la fracción, agrega en el concepto para que sepa que sí lo hiciste, ¿no? Y entonces yo lo hago en otro paso escribo acá simplificar la fracción y de una vez voy a aplicar leyes de los exponentes. La ley de los exponentes menciona que si tú tienes eso se escribe de la raíz. Eso quiere decir entonces que la concentración de iones de hidrógeno que tú estás calculando en la cerveza entre la raíz quinta de 10 a la 21. ¿Por qué salió el raíz quinta? Pues porque estoy simplificando 42 décimos a 21 quintos. ¿Y por qué estoy escribiendo el 5 como índice de la raíz? Pues porque el 10 simplificado es el 5, que está como índice de la raíz, y el 42, que es el número, simplifica 21, dividiendo numerador y denominador entre 2, y por eso me da ese valor. Y de ahí, ese es el resultado que tú debes de reportar de manera formal. Pero lo que tú tienes que hacer, pues definitivamente es hacer la operación. Entonces, si yo elevo 10 a la 21, me da un número totototote. Y de ahí, si le quiero obtener la raíz quinta, pues como mi calculadora no tiene raíz quinta, la elevo a la 1/5, le escribo el resultado y luego le obtengo el recíproco. Y de ahí ya tengo que, en mi calculadora, la concentración de los iones hidrógeno para la cerveza es 6.30 por 10 a la menos 5. ¿Qué teclas utilicé? Lo primero que hice fue escribir el 1, luego escribir el 0, luego escribir, en mi calculadora está el acento circunfléjico, que se quiere decir elevar. Entonces lo elevé a la 21 y ya que lo elevé a la 21, entonces ese resultado le apachurré un igual, a mi calculadora le apachurré un igual y le obtuve la raíz cúbica. Pero para obtenerle la raíz quinta, como no tengo raíz quinta, lo que hice fue elevarla a la 1/5. En otras palabras, estoy aplicando propiedades de los exponentes, leyes de los exponentes en mi calculadora, porque mi calculadora no sabe sacar raíces quintas, pero sí sabe elevar, por eso le estoy poniendo ahí a la 1/5. Este simbolito es el de fracciones. La mayoría de las calculadoras tienen fracciones. Si no tienen la tecla de fracciones, pues utilizan la tecla de entre, ¿no? Es lo mismo. Luego le apachurré el igual, y ese resultado fue el del denominador, y para calcular el 1 entre, utilicé una tecla que se llama la tecla del recíproco, y que dice x a la menos 1. Y con esa tecla del recíproco, lo que hace es intercambiar la posición del numerador al denominador, y ya me dio el resultado, que es el de 6.30 por 10 a la menos 5. Pero obviamente, si se dan cuenta, para el uso de la calculadora, también necesito conceptos de álgebra, porque la calculadora es media lenta, es muy rápido, pero no es inteligente. Y como no es inteligente, le das paréntesis a través de potencias fraccionarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. No encuentro el acento circunfléjico. Es que en algunas calculadoras no existe la tecla del acento circunfléjico, sino lo que hace es reemplazártela por una tecla que dice X a la Y o Y a la X, ¿no? Hay otras calculadoras que te lo manejan como Y a la X, y en otras calculadoras ya no sé cómo lo manejan porque ya tiene tiempo que no veo calculadoras, y sí he visto que hay algunos otros simbolitos que utilizan, ¿no? De hecho, profe, aquí mi calculadora sabe igual sacar raíces quintas. Ok, si la sabe hacer, pues hazlo en tu calculadora, ¿no? Dependiendo de la complejidad del coprocesador. Si ustedes pudieran abrir su calculadora, se darían cuenta que en la calculadora hay una bola negra.
Esa bola negra o como circunferencia negra o como gotita negra, ese es el coprocesador, que obviamente es un circuito integrado, ¿no? Y como la tecnología ha avanzado mucho, pues los circuitos integrados son súper pequeñísimos, ¿no? Pero esa es la unidad lógica que es la que hace todas las operaciones. Y que esa unidad lógica es la que cuesta, ¿no? La calculadora cuesta mucho por eso, no cuesta mucho por las teclitas o por el plástico. Dime. Es que le iba a decir que en mi teléfono se puede, ya lo estoy entendiendo un poco y sí se puede todo lo que me está diciendo. Ok, En mi ok, teléfono. perfecto. Sí, o sea, tienen que aprender a utilizar sus recursos tecnológicos, ¿no? En mi época no había calculadoras. Y utilizábamos calculadoras Maizoro, que eran 2 cartoncitos que se desplazaban para ir obteniendo el resultado de las sumas y de las multiplicaciones, ¿no? Pero ya luego, gracias a Dios, inventaron las calculadoras y ya teníamos las calculadoras Sharp, que eran las mejores y que manejaban LEDs, y ya luego se dieron cuenta que era muy caro y se fueron al cristal líquido. Gracias a Dios ustedes ya tienen smartphone, ya lo pueden utilizar. Sin embargo, en un examen presencial no van a poder sacar celulares, forzosamente es una calculadora, y en un examen de admisión a la superior no van a poder sacar ni la calculadora, ¿no? Por eso es importante que entiendan que el resultado es este es el importante. Ya la calculadora cualquiera lo hace, y ese cualquiera quiere decir que algunos todavía no tenían el nivel de obreros porque apenas están aprendiendo a usar su calculadora. O sea, un obrero sí debe de saber usar la calculadora, pero o sea, ya tienen el nivel, ¿no? Entonces vayan subiendo, ya llegaron a nivel de obreros, ahora hay que llegar a nivel de técnicos, manejando todos los conceptos para llegar al resultado formal, ¿no? Y no es otra cosa más que, pues así está distribuida la ciencia, ¿no? Los obreros solamente saben manejar calculadoras, computadoras, escobas o cosas por el estilo a nivel básico, y los técnicos ya saben utilizar una computadora a un nivel más alto, o sea, ya manejan las aplicaciones, no nada más se meten a ver YouTube o a ver Face en la calculadora, no, eso es para los obreros. Para los técnicos ya saben aplicar Excel, ya saben obtener fórmulas en Excel, ya saben editar videos, ya saben hacer más cosas, ¿no? Por eso les digo que no pierdan mucho tiempo en redes sociales, porque eso es de obreros en buena onda, eso no es para ustedes, tienen que ir avanzando, pues, esa es la idea. ¿Y los ingenieros, profe? Y los ingenieros van al diseño, entonces ya en el diseño, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, manejarlo a través de una proporción, o sea, calculas el potencial de hidrógeno y calculas la proporción. Esa es la forma formal. Pero obviamente, empíricamente, puedes hacer un montón de deducciones, pero no todas esas deducciones son respaldables, pues. O sea, entonces ahorita que lo cheque, profe, ¿me puede decir que si estoy bien o estoy mal? Sí, por favor, mándame la foto, no te apures. Vale. Ok, ¿alguien más? Nada más entonces todos se pueden resolver, ¿no? Todos los problemas, sí. Pero obviamente necesitas diferentes conceptos. Bueno, como te había dicho, ¿no? En algunos es, ya se me olvidó. En algunos es simplemente aplicar la proporción. En otros sí te da valores numéricos. En otros hay que ver que son porcentajes relacionados a una referencia. O sea, sí todos, pero no todos. Como te decía, ¿no? No existe un procedimiento único. Lo que existe es, ¿qué tienes? ¿Qué concepto aplico? ¿Qué tengo? ¿Qué concepto aplico? Y de ahí te va a llevar al resultado. Algunos a lo mejor hasta vas a tener que utilizar completar el trinómico cuadrado perfecto, y en otros quizás nada más es una operación en la calculadora. ¿Sale bien? Obviamente, si tienes dudas, dame la foto y te digo, ¿no? Dime. Y para los problemas tenemos que anotarlos todos, o basta con escribir las fórmulas, porque apenas iban en el 7 ayer y ya me dolía la mano. No, nada más escribe las fórmulas. Acuérdate que como lo estás haciendo tú, o sea, ni siquiera escríbelas, ni siquiera copia el enunciado, ¿no? Porque es para ti, pues tú sabes cuál es y eso te sirve para ti. Yo te creo que los estás haciendo y pues ya nada más los subes ya nada más me los reportas, ¿no? Y que obviamente eso te va a causar muchas fortalezas. Si hiciste 10, pues es más, viste más posibilidades, pues. Y si nada más hiciste 1, pues vas a creer que todos los problemas se hacen igual, ¿no? Se reduce tu experiencia, tu expectativa, tu preparación. ¿Bien?
Sí, Ok. gracias, profe. Profe, Dime. es que, bueno, hay varios problemas que no traen el resultado. Eso se los podríamos mandar a usted para ver si estoy bien. Sí, por favor. Acuérdense que ahorita estoy un poco apurado con los exámenes, con las evaluaciones de la semana que entra, y no estoy contestando como de inmediato, ¿no? Pero sí, por lo menos cada día o cada 2 días contesto a todos. Sí, con confianza. Profesor, Dime. ¿puede leer el número 5 del ejercicio? Es que la verdad no nos está poniendo ningunos numéricos, sino solamente nos está diciendo que está creo que elevado el doble, el volumen, algo así. Y nos dice que cuál es la diferencia, y pues es obviamente que es el doble, ¿no? En el 5. Es por eso que no le... Ajá. Espérame. Ah, el 5. Si el potencial de intensidad del sonido. Es que también hay una fórmula ahí. Hay que buscar la fórmula. La fórmula del sonido es similar a la de pH. Deja ver si la encuentro y te paso la fórmula. Porque también hay una fórmula para el potencial del sonido. Aquí está. Ya la encontré. Entonces, estos ejercicios, profesor, son más como de aplicar fórmulas y aplicar los conceptos en las fórmulas. Exacto. Sí, así de sencillo es el asunto. Ya la encontré. Mm, Deja ok. sí, obviamente, luego uno piensa que todo debe de darse en el problema, ¿no? Pero hay que entender que como estás en el bachillerato, pues ya tienes que aumentar ese nivel. Y aumentar ese nivel implica que también debes de hacer una búsqueda de los conceptos que estamos utilizando, ¿no? La mayoría te los damos, pero también hay que buscar algunos. Entonces, déjate comparto la fórmula. Ya están viendo la fórmula que dice el nivel de intensidad en decibeles. Sí, profe. Ok, entonces esa es la fórmula. Y si te das cuenta, la fórmula se parece a la del pH y se parece a la del sonido. O sea, el nivel de intensidad se calcula como el 10 multiplicado por el logaritmo base 10 de la intensidad entre la intensidad de referencia. Recuerda que siempre el I0 hace referencia a la intensidad de referencia. Entonces, en el ejercicio 5 debes de utilizar esta fórmula. Obviamente sustituir adecuadamente, y si se tratara de una comparación, pues entonces haces la proporción. Porque puedes comparar un sonido alto con un sonido bajo. Puedes comparar el sonido de un avión, por ejemplo, con el sonido del llanto de un bebé. Y ver qué tantas veces es más grande uno que otro, o qué tantas veces es más chico, ¿no? Porque más grande hablaríamos del triple y más chico hablaríamos de la tercera parte. ¿Sale bien? Ajá, el profesor solamente me dicen el doble, ¿en dónde sería? Es que ahí como que me piden dos datos, ¿no? Para rellenar. A ver, deja irme a la imagen, espérame. Déjala leo. Si la potencial de sonido de un sonido se duplica, ¿cuál es? Si te das cuenta que dices si la potencia o la intensidad se duplica, ¿cuál es la diferencia en los niveles de intensidad de sonido? Entonces, fíjate cómo uno te dice potencia y cuál es la diferencia en los niveles de intensidad, ¿no? O sea, son dos como que conceptos iguales pero diferentes. Entonces, aquí tendríamos que entender qué quiere decir la I, qué quiere decir la I0 y qué quiere decir la alfa. Entonces, uno es nivel de intensidad y el otro es intensidad. Y uno dice, ya no entendí, ¿no? Pero cuando estás hablando de nivel de intensidad, estás hablando de potencia. Ese nivel de intensidad te lleva a potencia. Entonces, si a ti te dicen que se duplica, pues efectivamente se duplica el alfa. Haz de cuenta que de 10 decibeles tú pasas a 20 decibeles, pero lo importante es ver qué pasa con la I. O sea, qué pasa con esa I. Si esa I también se va al doble, o esa I se va al triple o al cuádruple. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Lo que debes de hacer es despeja la cis y luego realiza una proporción y ahí te vas a dar cuenta. Si te diste cuenta, fue lo mismo que hice con el potencial de hidrógeno. Calcula el potencial de hidrógeno. Ajá. O sea que os tengo que inventar como 10, en el A es igual a 10 y en el otra operación A es igual a 20 para que sea. Ajá. Ahí es básicamente. O, fíjate también, o pudieras decir que uno es alfa. Ahí. Ya no quiero escribir. Pudieras decir que uno es alfa y que el otro
es 2 veces alfa. Oh, ya, muchas gracias, profe. Porque no sé si te das cuenta que cuando haces esa división, esta alfa con esta alfa se hace la unidad y te queda un medio. Ujú. Eso es lo que hice, profesor, pero es que yo como no tenía La fórmula. la fórmula, Exacto. puse, por ejemplo, sustituí, puse Y, Ujú. es igual a 2n menos n, Exacto. y daba n. Sí, 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 pero porque no tenías la fórmula. Ahora con la fórmula Ajá, ya sabes que hay que sustituir primero la I, ¿no? Y obviamente eso sí. obedece mucho a que en el problemario todo esto que te estoy diciendo, o sea, físicamente, cuando les entregamos el problemario, ahí viene todo, ¿no? Pero ahorita como no hay, pues se deja esa parte para que la investiguen, o como ahorita, ¿no? Que me la pregunten y pues ya les explico qué es lo que les hace falta. ¿Sale bien? Ok, Va que va. sí. ¿Algo más, chiquillos? No, profe. Va que va. Bueno, Todo. entonces, jóvenes, le dejamos